Hola chicos, hoy hablaremos acerca de las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Esas creencias que son parte de nuestra autoestima o que nos permiten ir creciendo o no. ¿Por qué algunas creencias sí nos permiten crecer y otras no? Algunas creencias son limitadoras y otras creencias son positivas. Las creencias limitadoras no nos permiten ir creciendo, ir mejorando. En cambio, las creencias positivas sí nos permiten ese cambio. Pero cuando nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestras creencias son limitadoras, tenemos la ventaja y la opción de poder cambiar esa creencia limitadora por una creencia positiva. Un ejemplo, yo puedo pensar, es que a mí todo se me olvida. Esa es una creencia limitadora. Todo se me olvida. ¿Cómo puedo convertir esa creencia limitadora en una creencia positiva? Pues cuando yo pongo atención, recuerdo mejor las cosas. Y nos ha sucedido, ¿verdad? Cuando nosotros perdemos nuestras llaves. Si hacemos la recapitulación de qué hicimos para saber dónde la pudimos haber dejado, aquellas cosas en las que pusimos más atención son las que mejor recordamos. Entonces, hemos convertido una creencia delimitadora a positiva. ¿Cuál podría ser otra creencia limitadora? Ay, es que a mí no se me dan las matemáticas. La matemática no va conmigo, no se me da. Entonces, yo puedo tener esa creencia, pero es limitadora, no me va a permitir cambiar ni crecer. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esa creencia limitadora en una creencia positiva? Yo puedo pensar, pues debo de encontrar el método adecuado para poder asimilar mejor la matemática. Esa podría ser un cambio a creencia positiva. Pero también podría ser aquellas asignaturas en las que me comprometo más y disfruto más son las que mejor aprendo. Entonces he también convertido y me he dado cuenta de esa creencia positiva que me puede ayudar a cambiar una circunstancia que tengo yo acerca de la matemática. Otra creencia limitadora. Estoy muy joven como para poder pensar en mi futuro. Pero tú puedes cambiar esa creencia que es limitadora en una positiva, pensando, pues, puedo hacer un plan de vida en este momento con mis gustos o basado en mis gustos, el cual pueda ir modificando a medida vaya creciendo y estos gustos y habilidades vayan cambiando. Entonces, lo que podemos hacer nosotros ahora es practicar. Primero pensar en aquellas creencias que tenemos acerca de nosotros, luego identificar si estas creencias son limitadoras o positivas y por último, esas creencias limitadoras, convertirlas en positivas. Estén atentos para poder identificar ese tipo de creencias. Vamos a comenzar con el contenido funciones exponenciales. Veamos nuestra presentación. Aquí la tenemos. Vamos a recordar, para poder empezar a trabajar las funciones exponenciales, algunas de las propiedades de las potencias. Tenemos aquí que a y b son números reales y m y n son números enteros. Si yo tengo a elevado a la 1, eso me va a dar a elevado a la 0 me da 1. Si tengo la multiplicación de potencias de bases iguales, lo que tengo que hacer es escribir la misma base y sumar los exponentes. Si tengo una división de potencias de la misma base, lo que tengo que hacer es escribir la misma base y restar los exponentes. Si tengo potencia de una potencia, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. Ahora, cuando tengo el exponente de una multiplicación, este exponente lo puedo distribuir para cada uno de los factores. Si tengo la potencia de una división, ese exponente lo puedo distribuir para cada uno de los elementos, tanto para el numerador como para el denominador. Esta propiedad que está aquí es muy importante. Tenemos a elevado a la menos n. Para que este exponente se me haga positivo, yo lo que voy a hacer es colocar 1 sobre la potencia, que ahora tendrá un exponente positivo. Y pues si yo tengo un exponente fraccionario,
es importante que yo identifique que eso realmente es una raíz, la raíz enésima de a a la m en este caso. Veamos lo que es la función exponencial. Si yo tengo f de x igual a la x, anteriormente habíamos tenido la variable como expresión polinomial, ¿verdad? Pero en este caso, la variable está en el exponente. Entonces, desde el momento que yo tengo la variable en mi exponente, eso se convierte en una función exponencial. Pero es importante determinar que la base no puede ser negativa, no puede ser 0 y tampoco puede ser 1. Entonces yo aquí puedo tener valores que sean mayores que 0 y distintos de 1. Porque ¿qué pasaría si yo tuviera 1 a cualquier potencia? Pues eso siempre me daría 1. Dejaría de ser una función exponencial. Se convertiría más en una función constante. Entonces, por eso es que mi base no puede ser negativa, no puede ser 0 y tampoco puede ser 1. Esta función exponencial tiene dominio en los reales. ¿Qué significa? Que yo puedo evaluar en cualquier número real. Tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. O sea que la gráfica se acerca mucho, 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 mucho a y igual a 0, pero nunca la atraviesa. Entonces, por eso es que el rango, en el caso de la función original, exponencial, es de 0 abierto porque es una asíntota, la cual nunca toca la función. Se acerca mucho, pero no la toca. De 0 al infinito. Ese va a ser el rango correspondiente a este tipo de funciones. También tiene otra característica que pasa por el punto 0,1. ¿Por qué? Porque cualquier base que yo eleve a la potencia 0, a la 0, me va a dar 1. Ahora, esto es en cuanto a la función original, ¿verdad? A esta función yo le puedo hacer diferentes traslaciones. La puedo subir o bajar, la puedo mover a la derecha o a la izquierda, o sea, movimientos en Y, movimientos en X. Puedo hacerle, reflejarla en los ejes. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Vale, para empezar, veamos lo que es o cómo es la gráfica de una función exponencial. Hablábamos que tiene una asíntota en y igual a 0. Entonces yo aquí y igual a 0 me coincide con el eje de las x. Aquí lo hemos colocado en la imagen. Esta línea, la función, la gráfica que está en rojo, se acerca mucho, 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 mucho a la asíntota, pero nunca la toca. Aquí pasa por 0,1 y esta función que tenemos a nuestra izquierda es creciente, va hacia arriba, va creciendo. ¿Cuándo sucede que tengo una función creciente? Cuando la base de mi función es mayor que 1. Si mi base es mayor que 1, entonces yo ya sé que mi función va a ser creciente. Pero ¿qué pasa si mi base está mayor que 0 y menor que 1? Esa gráfica va a ser decreciente. Por ejemplo, si mi base fuera 1/2, 3/4, 5/7, todos esos son fracciones propias. Si mi base fuera 0,4, 0,48, todos esos son números que están entre 0 y 1. Entonces serían una función decreciente. Pero ¿qué tal si yo digo 5/2? 5/2 es un número mayor que 1. Entonces eso sería una función creciente. Aquí tenemos diferentes funciones a las cuales no se le han hecho traslaciones. Lo único que vamos a observar aquí son las diferentes bases. 1/2 es una función decreciente porque es menor que 1. 1/3 es menor que 1, es decreciente. 1/5 es decreciente. 1/10 es decreciente, porque todas estas bases que hemos mencionado son menores que 1, me generan gráficas de funciones decrecientes. Pero 10, 5, 3 y 2 son bases mayores que 1. Entonces eso me generan gráficas crecientes. Y aquí tengo las gráficas que son crecientes correspondientes a estas funciones. ¿Qué va pasando a medida va creciendo esta base de mi función exponencial?
Si se fijan con respecto a la que dice y igual a 2 elevado a la x, y igual a 10 elevado a la x, la función 10 elevado a la x va creciendo más rápidamente en comparación a la función y igual a 2 elevado a la x. Veamos las transformaciones de las funciones exponenciales. Aquí tenemos nosotros una función f de x que es igual a 2 elevado a la x. Y aquí hay una asíntota horizontal en y igual a 0, pasa por el punto 0,1 y es una función creciente puesto que la base es mayor que 1. Pero ¿qué tal si ahora yo tengo la función menos 2 elevado a la x? Mire, señor, pero no nos acaba de decir usted que las bases no pueden ser negativas. Exactamente, las bases no pueden ser negativas. Aquí la base es 2. Y el menos está multiplicando a la potencia. Ojo, aquí la base no está negativa. La base sigue siendo 2, pero lo que está sucediendo es que la potencia está siendo multiplicada por menos 1. Y entonces, siempre que yo tengo la función multiplicada por menos 1, lo que va a pasar es que la gráfica original se va a reflejar en el eje de las X. Y va a suceder como un espejo, ¿verdad? Entonces, estaba creciente y como se refleja, si estaba así, como se refleja, ahora va a estar hacia abajo. Y entonces ya no va a ser creciente, se va a volver decreciente, como lo tenemos ahí en la gráfica. Entonces, siempre que yo multiplique la función por menos 1, lo que estoy haciendo es reflejando la función original en el eje de las X. Veamos ahora, para cuando yo tengo siempre la función 2 elevado a la X, pero ahora mi variable está siendo evaluada en menos X. O sea, ya no es 2 a la X, es 2 a la menos X. Lo que sucedió es que la función original está siendo evaluada en menos X y entonces obtuve esta nueva función, la cual se refleja ahora en el eje de las Y. Entonces, siempre que yo tenga una evaluación en menos X, en este caso que mi variable sea negativa, lo que va a estar sucediendo es que se va a reflejar en el eje de las Y. O sea, estaba así, va a dar vuelta así. Entonces, en este caso era creciente y se va a volver decreciente. En la diapositiva anterior, lo que pasaba es que estaba arriba de la asíntota, se volvía abajo de la asíntota. Ahora, siempre va a permanecer arriba de la asíntota, pero va a cambiar de comportamiento, ¿verdad? Estaba creciente, luego se va a convertir en decreciente. Lo que me debe de quedar claro es, cuando la función se multiplica por menos 1, se refleja en el eje de las X. Cuando la función se evalúa en menos X, se refleja en el eje de las Y. Veamos otras transformaciones de la función. Aquí tenemos la gráfica, hemos retomado la función anterior. F de X es igual a 2 elevado a la menos X. Pero hemos visto una propiedad donde menos 1, como que tengo una potencia negativa, yo lo puedo colocar sobre 1 entre 2 elevado a la X. Pero 1 elevado a cualquier potencia siempre me va a dar 1. Quiere decir que también lo puedo reescribir como esto que está aquí. Y si usted observa, las gráficas son iguales, porque es lo mismo decir 2 elevado a la menos X que decir 1 medio elevado a la X. Son expresiones equivalentes algebraicamente y por ende las gráficas de las funciones son la misma. Aquí está la propiedad de la que hablábamos. A elevado a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Veamos otras transformaciones. Yo aquí tengo mi función 2 elevado a la x. Una función que está, como está positiva la potencia, ¿verdad? Está arriba de la asíntota, es una base mayor que 1, es una función creciente, no tiene traslaciones, entonces va a pasar por el punto 0,1. Pero ¿qué tal si yo a esa potencia le resto 4?
Todos los números que yo sume o reste a la potencia son movimientos en Y. Entonces va a subir si es positivo, va a bajar si es negativo. En el caso de este, lo que está sucediendo es que la asíntota horizontal, que era Y igual a 0, ha bajado 4 unidades y ahora se está colocando en Y igual a menos 4. O sea que sigue siendo la misma curva, pero desplazada en el eje de las Y. Por eso que ahora ya no va a tener un punto en la coordenada 0,1, sino que el corte va a estar en 0, menos 3. Veamos para la función cuando yo hago desplazamientos, pero en el exponente. Yo hago sumas y restas en mi exponente. Los desplazamientos son en el eje de las X. Entonces, ahí se comporta de manera rebelde. Si dice que es más, se desplaza a la izquierda. Si dice que es menos, se desplaza a la derecha, de manera rebelde. Entonces, si tenemos aquí la asíntota horizontal sigue siendo Y igual a 0 porque no ha habido movimientos en Y. Pero el corte ya no está en 0,1. Mire este punto que estaba en 0,1, se ha desplazado 3 unidades a la derecha y ahora está ubicado en 3,1. 3,1 es un nuevo punto para esta función. ¿Qué pasa si ahora yo le coloco un número que esté multiplicando a mi potencia? A mi variable, perdón, un número que esté multiplicando a mi variable. Lo mismo sucedería si el número está multiplicando a la potencia. Lo que hace es que la gráfica empieza a crecer más rápidamente. Observen esta curvatura y observe esta curvatura está mucho más pronunciada. Entonces va creciendo mucho más rápidamente. Eso es lo que le hace ese número. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí que graficar esta función h de x, donde mi base es 1/3, mi exponente es x más 4 y más 1. Ha sido un desplazamiento, ha subido la gráfica original una unidad hacia arriba. Quiere decir que mi asíntota horizontal ya no está en Y igual a 0. Siempre va a estar en Y igual al número que yo esté sumando o restando aquí. Si aquí dijera menos 5, pues fuera Y igual menos 5. Pero aquí dice Y igual a 1. ¿Qué más? Veamos. Nosotros podríamos muy bien esta función evaluarla en nuestra calculadora. Yo tengo aquí una calculadora y yo puedo meter aquí en el modo donde dice tabla. ¿Sí? En el modo tabla. A mí me da ahí en el modo tabla que meta mi función y yo podría meter esa función que ahí está y evaluar en cualquier número. Lo puede probar si usted gusta. Pero sucede algo, que la calculadora, pues ella le pregunta a usted en qué números quiere evaluar. Usted le puede poner, yo quiero evaluar de menos 5 a 5. Yo quiero evaluar de menos 2 a 2, los que usted quiera. Y le pregunta también de cuánto en cuánto quiere ir evaluando. De 1 en 1, de 0.5 en 0.5, de 0.1 en 0.1. Pero sucede que en la función exponencial, si usted evalúa en números que están para valores que están valores que están muy cerca de la asíntota, o le pueden dar valores que están muy arriba en la gráfica, entonces para eso va a ser importante que usted grafique siempre la pancita de la función. ¿A qué me refiero con graficar la pancita? Esta parte de la curva, el cambio en cuanto al crecimiento. Aquí va creciendo lentamente, pero luego hay un cambio en el crecimiento y empieza a crecer más rápidamente. Entonces, esta parte de la gráfica va a ser muy importante que usted la grafique y para poder graficarla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros podemos buscar cuándo mi exponente va a ser menos 1, cuándo mi exponente va a ser 0 y cuándo mi exponente va a ser 1. ¿Por qué así? Porque esto me permite a mí aplicar algunas propiedades, ¿verdad? Acuérdense que la base elevada a la menos 1, yo lo voy a poder dar vuelta y decir cuánto es. La base elevada a la 0 me va a dar 1
y la base elevada a la 1 me va a dar el mismo número. Entonces tengo la ventaja de que aunque no tenga calculadora, yo podría hacer rápidamente el cálculo o la evaluación en esos números convenientes. Y definitivamente estos tres números que yo voy a encontrar aquí me van a poder permitir a mí graficar valores que me van a dar esa curvatura, esa parte de la curvatura de la función exponencial. Entonces, despejemos. Si despejamos en la primera, obtenemos que x vale menos 5. Si despejamos en la segunda, obtenemos a x igual a menos 4. Si despejamos en la tercera, obtenemos a x igual a menos 3. ¿Qué significa? Que cuando yo evalúe en menos 5, mi exponente va a ser menos 1. Que cuando evalúe en menos 4, mi exponente va a ser 0. Que cuando evalúe en menos 3, mi exponente va a ser 1. Y pues ahora puedo hacer una tabla. Si evalúo en menos 5, miren, mi exponente al evaluarlo, en vez de x, puse menos 5, hice la operación y pues me da menos 1. Y 1/3 elevado a la menos 1, pues es 3. Y 3 más 1 es 4 y me quedó fácil, ¿verdad? Menos 5,4 es un punto de la función. Si evalúo en menos 4, se me va a hacer 0. Y 1/3 a la 0 es 1. Y 1 más 1 es 2. Pues también me quedó fácil. Menos 4,2. Si evalúo en menos 3 más 4 es 1. 1/3 a la 1, pues va a ser 1/3. Más 1, eso me da 4/3. O sea que el punto es, que 4/3 es como tener 1.33. Entonces, esto me queda el par ordenado menos 3,1.33. Si yo lo grafico, tendría mi asíntota horizontal en y igual a 1, porque es lo que habíamos dicho antes. Mi asíntota horizontal es en y igual a 1. Mi base es 1/3, es menor que 1. No le he hecho ni siquiera multiplicado por menos, no le he multiplicado por menos a la potencia, ni la variable está negativa, o sea que el comportamiento de esa se va a mantener, va a ser decreciente. Veamos en mi gráfica. Ahí me queda, ¿verdad? Ubicado los 3 puntos que yo encontré, me queda decreciente. Mira, viene aquí, sigue los puntos, busca la asíntota, la toca, se acerca mucho, pero nunca la atraviesa. Entonces, aquí yo puedo observar que tengo una gráfica que es decreciente y que estos 3 puntos que yo encontré, pues son parte de la curvatura de mi función exponencial, que es como la parte más importante de la gráfica de mi función, porque no valdría que yo graficara solo de menos 2 al infinito, no me diría nada. O que yo graficara nada más de menos infinito hasta menos 5, pues no me diría nada. Esta es una de las partes más importantes de la función exponencial. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho aquí abajo? He encontrado el corte con el eje de las y. Corte con el eje de la y, x vale 0. Entonces empecé a ver 0 más 4, pues 1/3 elevado a la 4 me da un 81avo. Más 1, eso es 82/81avos, que equivale a tener 1.01. Es el corte que tengo yo aquí en mi gráfica. ¿Cuál es el dominio de la función? Pues ya lo habíamos visto anteriormente. El dominio de la función, pues, de las exponenciales siempre son los reales. Y el rango, pues mire, hay gráfica aquí, no. Empieza desde 1, que es una asíntota y por eso va abierto, hasta el infinito, que también va abierto. Veamos el ejemplo número 2. Tenemos la función g de x y esta es igual a menos 4 elevado a la menos 1 medio de x, menos 1, más 5. Entonces, desde que yo la veo, lo que puedo determinar de esa función es que tiene una asíntota horizontal en y igual a 5. También puedo determinar de que la base es mayor que 1, entonces iba a ser una función creciente, pero como la he multiplicado por menos, va a pasar a estar abajo de la asíntota y ya no va a ser creciente, sino que va a ser decreciente. Pero como he evaluado en menos x, porque dice menos 1 medio de x, quiere decir que ahora le hemos reflejado en el eje de las y entonces siempre va a estar abajo de la asíntota, pero va a darse vuelta. Va a estar reflejada en el eje de la y. Entonces,
Decíamos que era creciente, pero después se me convirtió en decreciente y como dio vuelta, volvió a ser creciente nuevamente, pero abajo de la asíntota. Entonces veamos si es cierto. Yo necesito encontrar la pancita de mi gráfica. Entonces voy a evaluar en los números cuando mi exponente es -1, cuando mi exponente es 0, ando buscando esos números, cuando mi exponente es 1. Y voy a despejar en cada uno de los casos. Al despejar en la primera ecuación me queda que x vale 0. Al despejar en la segunda ecuación me queda x igual a -2. Y al despejar en la tercera ecuación me queda x igual a -4. Y entonces yo podría hacer una tabla. Mire, señor, pero usted me dijo que yo podría meter eso en la calculadora. Sí, efectivamente lo puede meter usted en su calculadora. Y entonces, ¿cómo hago? Pues primero váyase a modo de su calculadora. Busque una función que diga tabla. Si no tiene esa función, entonces no la va a poder tabular en su calculadora. Y cuando ya aparece tabla, le voy a dar desde el inicio, a mí me aparece en modo todas esas opciones. Y en el número 7, en mi calculadora, aparece tabla. Y entonces me pregunta que cuál es la función. Entonces yo le voy a poner que mi función es menos, le voy a abrir un paréntesis para que sepa que mi base es 4 y que está elevado a un exponente que es menos un medio de x. Hay una letra que está en rojo y dice alfa x. Entonces le tiene que dar la función alfa que aparece aquí y luego le da la función x para que le tire ahí la variable. Menos 1, luego me bajo del exponente más 5. Y ahora me pregunta, ¿desde dónde quiero evaluar? Pues yo quiero evaluar porque yo he observado que me interesan los números 0, -2 y -4. Entonces, si yo le doy, evalúo de 0 a 5, pues no voy a obtener la pancita de mi gráfica. Entonces me interesará evaluar de -4 hasta 2. Porque -4, -2, 0 son números que quiero evaluar. ¿De cuánto en cuánto? Me pregunta. Pues podría darle de 1 en 1, pero le voy a dar de 2 en 2 porque es -4, -2, 0. Yo decido. Y entonces me tira una tabla, ahí está, donde ha evaluado en -1, en -4 y le ha dado 1. Ha evaluado en -2 y le da 4. Ha evaluado en 0 y le da 4.75. Ha evaluado en 2 y le da ese otro decimal. Entonces veamos, yo hice aquí una tabla para -4 y me dio 1, justo como en la calculadora. Para -2 y me dio 4, justo como en la calculadora. Yo evalué, en vez de x puse -2, hice las operaciones y luego evalué en 0 y me dio 4.75 también. O sea, puedo evitarme hacer esta tabla usando mi calculadora. La calculadora es una herramienta que me puede facilitar las cosas, pero es importante que yo ocupe el análisis también. Y aquí, ¿dónde está el análisis? Pues saber desde o cuál es el intervalo de números que yo necesito evaluar para poder graficar la parte que me interesa o la parte que me representa mejor a mi función. Entonces ya dijimos que teníamos una asíntota horizontal y igual a 5, que iba a estar abajo de la asíntota horizontal, que iba a ser creciente. Todo eso lo pudimos observar con solo las traslaciones o las transformaciones que se le habían hecho a la función. Y aquí tengo los 3 puntos que habíamos encontrado de mi gráfica. Pues el dominio son todos los reales, siempre. En las funciones exponenciales, dominios reales. Ahora, como está abajo de la asíntota, esta gráfica viene desde menos infinito y llega hasta 5, que es la asíntota, abierto en 5. Y tenemos el dibujo de una espiral logarítmica. ¿Y por qué nos ha mostrado eso la señora? Estamos viendo potencias. Porque fíjense que de la gráfica anterior que nosotros teníamos,
quiero encontrar corte con el eje de las X. Este punto que está aquí, no lo tengo. Corte con el eje de las X, y igual a 0, señor. Ok, y igual a 0. Y entonces despejo y me queda esta ecuación. Pero mi variable está en el exponente. ¿Cómo resuelvo? No puedo despejar. Entonces, para poder resolver este tipo de ecuaciones necesitamos aplicar logaritmos. Hablemos entonces un poco acerca de los logaritmos. ¿Qué es un logaritmo? Pues si yo tengo una potencia a elevado a la c, cuya base es a, cuyo exponente es c, y mi resultado es b, entonces yo puedo obtener un logaritmo que tenga base a de mi argumento. Eso se llama argumento. Mire, la base es la misma que en la potencia. El argumento es el resultado de mi potencia. Y este logaritmo lo que me devuelve son exponentes. Entonces, aquí C, que era el exponente, es este valor. Entonces, ya sabemos que la base no puede ser negativa, tampoco el argumento puede ser negativo en un logaritmo. Y esto es importante que lo manejemos porque la siguiente clase va a ser función logarítmica, donde vamos a aprender a graficar esas funciones, pero por el momento nos compete más manejar los logaritmos. Entonces, lo que hace el logaritmo base a de b es darme el resultado del exponente. Aquí me dice, ¿qué exponente necesita a para que se me haga b? Eso es lo que me da el logaritmo. ¿Qué exponente necesita a para que me dé como resultado b? Ejemplo, señor. Bueno, mire, ¿qué exponente necesita 2 para que me dé 8? Pues 2 al cubo es 8, señor. Ah, pues el exponente debe de ser 3. El logaritmo base 2 de 8 es 3. O sea, el exponente que necesito para que la base 2 se me haga 8 es 3. Eso es lo que me está dando el logaritmo. Mire, y eso lo puedo determinar en la calculadora. Si pongo mi calculadora en el modo normal, por aquí hay una tecla donde me tira logaritmo, un cuadrito y luego otro cuadrito. O sea, aquí me permite esta calculadora ponerle una base y ponerle el argumento. Hay calculadoras que no traen esa función, que solo traen la función logaritmo, que esta que dice log y no le da un cuadrito para la base, está por defecto, por default, que la base es 10. Entonces la base de este logaritmo es 10. Hay calculadoras que solo traen este logaritmo, esta base. Y hay otras que también traen esa y LN, logaritmo natural. ¿Qué significa LN? Que es logaritmo base E. O sea que la base es el número E. Veamos entonces. Si yo tengo este tipo de calculadoras donde le puedo colocar cuál es la base, pues estamos mucho mejor, ¿verdad? Ahí le puedo poner que la base es 2, que mi argumento es 8, y entonces el resultado que me da es 3. Entonces, si teníamos esa ecuación, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tendría? Pues tendría que convertir esta potencia en el logaritmo. Escribo log. La base, que es esta misma base 4 de mi argumento va a ser el resultado de mi potencia. Si se fijan, yo aquí tengo solo la potencia. El resultado es 5. Y eso es igual a todo mi exponente, que es menos 1 medio de x menos 1. Pues lo que hago es meter en la calculadora, ¿verdad? Yo tengo ahí la calculadora que me dice la base es 4, del argumento es 5, y eso me da como resultado 1.1609. Y aquí lo sustituí, en vez de poner logaritmo base 4 de 5, eso es equivalente a un número que es 1.1609, y entonces ahora sí ya puedo despejar a mi variable. Entonces, cuando la termino de despejar, observo que me da que x vale menos 4.3218. O sea que el corte con el eje de las
X está en menos 4.32. Mire, señor, pero ¿y si mi calculadora no tiene la función de base diferente? ¿Cómo hago? Pues vamos a hacer un cambio de base. Si su calculadora no posee una base para colocarle una base diferente, vamos a ocupar ya sea log, que es la base 10, o ln, que es la base de logaritmo, es el logaritmo base e. Entonces, usted va a hacer la división de logaritmo de mi argumento entre el logaritmo de mi base. Entonces, logaritmo, voy a hacer una división. Voy a hacer una división. Y arriba voy a poner logaritmo de mi argumento. O puede ocupar log o puede ocupar ln, no importa. Log de mi argumento, que es 5. Y en el denominador voy a colocar el mismo logaritmo. Si arriba ocupé log, pues abajo también, que es logaritmo base 10. Si arriba ocupé ln, abajo también, que es logaritmo base e. Entonces, log de mi base. Y entonces, mire lo que sucede. Logaritmo del argumento entre logaritmo de la base, pues también me da 1.1609. Ahí está, que es lo que teníamos. Entonces lo puedo hacer de esa forma también. Ahí está. Va. Y entonces en mi gráfica puedo ubicar ese valor que es menos 4.32,0, que es el corte con el eje de las X. Ahora cuando usted le pregunte, corte con el eje de las X, llévale 0 y le quedó una ecuación pues, con exponente, con variables en el exponente, pues usted sabe que la tiene que convertir a logaritmos. No siempre una función exponencial va a tener corte con el eje de las X, pero con el eje de las Y sí siempre lo va a tener. Veamos aquí para la siguiente, la gráfica. Tenemos que la potencia está siendo multiplicada por 2. Yo tengo una asíntota horizontal en y igual a menos 3. 5 medios es una base mayor que 1, o sea, es una función creciente. No he multiplicado por menos, ni tengo menos en la variable, entonces sigue siendo creciente. La multiplicación por este 2, lo que está haciendo es que crezca más rápidamente, lo mismo este 2 por X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo, busco cuando mi exponente se me hace menos 1, cuando mi exponente se me hace 0, cuando mi exponente se me hace 1. Despejo cada una de las ecuaciones y obtengo que X es igual a menos 7 medios, que X es igual a menos 3 y que es X igual a menos 5 medios. Entonces yo podría evaluar. Mire, otra vez lo de la calculadora, por favor, vaya. En modo, usted busca donde dice tabla y ahí le pide la función. Y lo que tiene que hacer es meter esa función. Va a ser 2 por, porque está multiplicando. Voy a abrir un paréntesis para colocar que mi base es 5 medios y que toda esa base está siendo elevada a 2x. ¿Y cómo pongo x? Con alfa. Alfa x, 2x más 6. Me bajo de mi exponente, menos 3. Y ya he colocado ahí mi función. Le doy igual y me pregunta, mire, ¿y desde dónde quiere evaluar? Aquí no me sirve decir a mí que voy a evaluar desde menos 2 a 7, por ejemplo, o a 5, porque voy a de menos 2 a 2, porque no voy a obtener valores que me sirvan para graficar esta función. Yo necesito los puntos de la panza de la función exponencial. Entonces analizo. Menos 7 medios es como tener menos 3.5 y menos 5 medios menos 2.5. Entonces yo puedo evaluar de menos 3.5 hasta menos 2. Hasta menos 2. Y pues me pregunta, ¿de cuánto en cuánto quiero ir evaluando? Voy a evaluar de 0.5 porque me ha dado fracciones de 0.5. Y entonces me tira una tabla que dice, voy aquí a darle mi tabla, ahí está, menos 7 medios, que es menos 3.5, según esta tabla da menos 2.2, que ahí está, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es menos 2.2. Cuando evalúo en menos 3,
me da menos 1. Menos 3 me da menos 1. Y aquí, cuando evalúa en menos 2.5, que es el siguiente, le da 2. Y ahí está. Y aquí tiene otra evaluación en menos 2, ya da 9.5. Es un número que está muy arriba. Entonces ya no me va a servir mucho para poder evaluar. Veamos corte con el eje de las X. Llévale 0. Y entonces lo que hago es despejar mi potencia. Ojo, yo no puedo pasar al logaritmo si mi potencia no está despejada. Entonces, lo que yo hago es, esto que está restando pasa a sumar, el 2 que está multiplicando pasa a dividir y ya tengo aquí mi potencia despejada, que ahora sí ya la puedo convertir en logaritmo. Sería logaritmo base 5 medios de mi resultado, de mi argumento, que es igual a mi exponente. Ahora, en mi calculadora voy a meter, mire señores que mi calculadora no tiene esa función de base diferentes. Bueno, si la tiene, pues úsela. Y si no, pues haga el cambio de base, que aquí está. Cuando yo hago el cambio de base, lo hago así. Logaritmo, aquí le pude poner ln arriba y abajo. Logaritmo base 10 de 3 medios, que es mi argumento, entre logaritmo base 10 de mi base. Esto me da 0.4425. Lo sustituyo y termino de despejar. Y esto me da que aproximadamente es menos 2.78. Entonces, en mi gráfica, yo ubico los puntos que encontré y también el corte, que es menos 2.78. Dominio son todos los reales y el rango pues viene desde menos 3, que es mi asíntota que va abierta, hasta el infinito. Bueno, esto sería todo para las funciones exponenciales. Nos vemos la siguiente clase con las funciones logarítmicas. Muchas gracias.